Dicen que el desierto de Sonora es un lienzo en blanco para los secretos, que el sol quema la memoria y el viento se lleva los susurros. Pero hay lugares, rincones olvidados donde la tierra es más vieja que el tiempo, donde la sangre derramada no se seca, sino que se aferra, se pudre y se levanta. Y si te atreves a profanar esos lugares, si llevas la violencia donde solo el silencio debe reinar, entonces el desierto te va a mostrar un infierno que ninguna bala puede detener. Porque hay maldiciones que no matan el cuerpo, sino el alma, y te obligan a enterrar no solo tus armas, sino tu propia identidad. El motor de la camioneta rugía, devorando los últimos kilómetros de la carretera 100, un hilo de asfalto roto que se perdía en la inmensidad del desierto de Hermosillo. A mi lado, el chacal, con su fusil AR-15 apoyado en el regazo, masticaba tabaco con una calma que yo, el cuervo, envidiaba. Éramos 12 de los mejores del cártel del Sol Negro, máquinas de matar, fantasmas que se movían en la noche, dejando solo el rastro de la muerte. Nuestra misión, una limpieza en un rancho abandonado, un nido de ratas de un cártel rival que se había atrevido a pisar nuestro territorio. El sol se estaba poniendo tiñendo el cielo de Sonora con tonos de sangre y fuego. Las sombras se alargaban distorsionando los cactos saguaros en figuras grotescas, como gigantes silenciosos que nos observaban desde la distancia. El aire, caliente y seco durante el día, ahora se volvía frío, cortante, trayendo consigo el olor a creosota, a polvo y a algo más, algo antiguo, terroso que se pegaba a la garganta. El centauro, nuestro patrón, había sido claro: no quiero sobrevivientes, que el desierto se trague sus cuerpos y sus nombres. Era una orden rutinaria. Habíamos hecho esto cientos de veces, pero esta noche algo se sentía diferente. Una tensión en el aire, un silencio que no era natural, sino una ausencia forzada de sonido, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Llegamos al desvío, un camino de tierra apenas visible que se adentraba en la oscuridad. Las camionetas, negras y blindadas, levantaron una nube de polvo que se tragó los últimos rayos de luz. Mis manos, que habían apretado gatillos y estrangulado vidas, ahora sentían un leve temblor. No era miedo, era una premonición. Una sensación de que estábamos entrando en un lugar donde nuestras reglas no valían, donde el poder de El Centauro era solo un susurro en el viento. El lobo, nuestro líder de escuadrón, un hombre con ojos de hielo y una cicatriz que le cruzaba el rostro, levantó la mano. Las camionetas se detuvieron. El silencio nos envolvió, un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido de tu propio corazón. Y en ese silencio el viento nos trajo un susurro. No eran palabras, era un lamento antiguo que venía de la tierra misma. ¿Alguna vez has sentido que el desierto te llama por tu nombre, Odair? ¿Desde qué rincón de este mundo nos escuchas, amigo? Me gustaría saber si en tu tierra también hay lugares donde el silencio es más aterrador que cualquier grito. El lamento del viento, ese sonido antiguo que parecía venir de las entrañas de la tierra, nos heló la sangre. El lobo bajó de su camioneta, su rostro impasible, pero sus ojos, esos ojos de hielo, escudriñaban la oscuridad con una intensidad que no le había visto antes. Nosotros, los otros 11, lo seguimos, nuestros fusiles en alto, listos para el combate, pero no había enemigos visibles, solo la inmensidad del desierto y ese lamento que se aferraba al aire. El chacal escupió su tabaco. Pura pinche superstición, jefe. El viento juega trucos. El lobo no respondió. Se limitó a señalar hacia el rancho, una silueta oscura y fantasmal que se alzaba a lo lejos. Vamos, rápido y limpio. Avanzamos a pie, moviéndonos como sombras entre los cactos y las rocas. El terreno era irregular, lleno de espinas y piedras sueltas que crujían bajo nuestras botas. El olor a creosota se mezclaba con un aroma dulzón, casi floral, pero con un matiz de putrefacción, como flores muertas. De repente, las luces de nuestras linternas parpadearon. No una, sino todas. Las 12. Se debilitaron, se encendieron de nuevo y luego se apagaron por completo. La oscuridad nos envolvió. Una oscuridad absoluta, densa, que parecía tener peso. «No mames», exclamó el fantasma, su voz tensa. «¿Qué chingados pasa?» «Mantengan la calma», ordenó el lobo. Su voz firme, pero pude sentir la tensión en ella. Fallas eléctricas. Sigamos. Pero no eran fallas eléctricas. Lo sabíamos. El aire se volvió gélido a pesar del calor residual del desierto. Y en la oscuridad pude verlas. Sombras. Altas, delgadas, moviéndose entre los cactos, demasiado altas para ser humanas, demasiado rápidas para ser animales. No tenían forma definida, solo siluetas oscuras que se deslizaban por la periferia de nuestra visión. ¿Vieron eso?
susurró el diablo, su voz apenas audible. Nadie respondió, solo el silencio y el lamento del viento que ahora parecía más cercano, más personal, como si nos estuviera rodeando. Y entonces una de las sombras se detuvo, justo delante de nosotros, y la oscuridad se hizo aún más profunda. La sombra se detuvo. No era una ilusión, era una presencia, una masa de oscuridad que absorbía la poca luz de las estrellas, una silueta alta, esbelta, que se alzaba sobre nosotros, inmóvil. El lamento del viento se intensificó, un coro de voces antiguas que parecían susurrar en un idioma olvidado, un idioma que no entendíamos, pero que sentíamos en lo más profundo de nuestros huesos. ¡Fuego!, gritó el lobo, su voz rompiendo el silencio con una furia desesperada. Disparamos. Los 12. Una ráfaga de plomo y fuego que debería haber destrozado cualquier cosa en su camino. El sonido de los fusiles resonó en el desierto, un estruendo brutal que se disipó en la oscuridad. Pero cuando el eco se desvaneció, la sombra seguía allí, intacta, inmóvil, como si las balas hubieran pasado a través de ella, sin tocarla. Un escalofrío me recorrió la espalda, un terror primario que me paralizó. Mis manos, que nunca habían temblado en combate, ahora se aferraban a mi fusil con una fuerza desesperada. No era un enemigo que pudiéramos matar, no era de este mundo. No mames, susurró el chacal, su rostro pálido, sus ojos desorbitados. Esto no es normal. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, no solo una, sino muchas. Se deslizaban entre nosotros, rodeándonos, susurrando en ese idioma antiguo que nos taladraba la mente. Sentí un frío intenso, un frío que no venía del aire, sino de dentro, como si mi propia sangre se estuviera congelando. «A la camioneta», ordenó el lobo, su voz ahora teñida de un pánico que nunca le había escuchado. «Retirada». Nos dimos la vuelta corriendo a ciegas en la oscuridad, tropezando con las rocas y los cactus. El rancho, nuestro objetivo, ahora parecía un refugio inalcanzable. Las sombras nos seguían, no con pasos, sino con una presencia opresiva que nos envolvía, nos asfixiaba. Mientras corríamos sentí un tirón en mi mochila. Algo me estaba jalando hacia atrás. Me giré, mi fusil en alto, pero no había nada, solo la oscuridad y el lamento del viento que ahora parecía reírse de nosotros. Y entonces el desierto se iluminó con una luz fantasmal, revelando algo que nos hizo detenernos en seco. El desierto se iluminó con una luz fantasmal, un resplandor azulado que venía de la tierra misma. No era una luz natural, era una luz fría, etérea, que revelaba las sombras que nos rodeaban, no como figuras oscuras, sino como seres translúcidos, altos, con ojos que brillaban con una intensidad inhumana. Eran como los antiguos guardianes de la tierra, los espíritus de los que habían sido sacrificados, de los que habían sido olvidados. Nos detuvimos en seco, paralizados por el terror. Nuestros fusiles, antes símbolos de poder, ahora se sentían como juguetes inútiles en nuestras manos. Las balas no les hacían nada. No podíamos tocarlos. No podíamos matarlos. «¿Qué chingados son estas cosas?», susurró el diablo. Su voz temblaba incontrolablemente. «Son los antiguos», dijo el lobo, su voz apenas audible, sus ojos fijos en las figuras espectrales. «Los que cuidan la tierra. No les gusta la sangre». El lamento del viento se convirtió en un coro de voces, no en un idioma olvidado, sino en nuestras propias voces, distorsionadas, agonizantes. Eran los gritos de nuestras víctimas, de los que habíamos silenciado, de los que habíamos enterrado en el desierto. Sus rostros, ahora visibles en la luz fantasmal, se proyectaban en las figuras espectrales, una legión de almas atormentadas que nos rodeaban. Sentí como mi mente se llenaba de imágenes, flashes de cada vida que había tomado, de cada rostro que había borrado, la desesperación de un padre, el terror de una madre, el llanto de un niño. Todo se proyectaba en mi mente con una claridad aterradora, una tortura psicológica que me quemaba por dentro. Una de las sombras se acercó a el chacal. No lo tocó, solo se quedó allí, mirándolo con esos ojos brillantes. Y el chacal, el hombre que nunca había mostrado miedo, cayó de rodillas, sus manos cubriendo su cabeza, gritando. Pero no eran gritos de dolor físico, eran gritos de locura, de desesperación, de una mente que se estaba rompiendo. «Suéltenlo», grité, mi voz ronca, desesperada. Pero no había nada que hacer. Las sombras no buscaban matarnos, buscaban algo peor, buscaban nuestra cordura, nuestra alma. Y en ese momento el desierto entero pareció girar, y el suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar con una fuerza inmensa. El desierto entero pareció girar, y el suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar con una fuerza inmensa, como si un corazón gigantesco latiera bajo la tierra.
Las sombras, las figuras espectrales, se hicieron más densas, más reales, sus ojos brillando con una intensidad que me taladraba el alma. El lamento del viento se convirtió en un rugido, un grito de rabia que venía de todas partes, de la tierra, del cielo, de las sombras mismas. «¡Calavera!», gritó el lobo, su voz apenas audible por el estruendo. «Entierren las armas, ahora, entierren las armas». La orden era absurda. Nosotros, los sicarios, los que vivíamos y moríamos por nuestras armas, íbamos a enterrarlas, pero la voz de el lobo no era una orden, era una súplica, una desesperación. Las sombras se acercaron, no con violencia física, sino con una presión invisible que nos aplastaba, nos obligaba a doblar las rodillas. Sentí como mi fusil, mi extensión, mi poder, se volvía pesado, inútil, una carga insoportable. Era como si las armas mismas estuvieran ardiendo en mis manos, quemando mi piel, mi alma. El chacal seguía en el suelo, retorciéndose, sus gritos ahora ahogados por la locura. Otros sicarios, el fantasma, el diablo, el silencio, también estaban cayendo, sus mentes rompiéndose bajo la tortura invisible de las sombras. Sus ojos, antes llenos de crueldad, ahora reflejaban un terror absoluto, un vacío. De repente, una de las sombras se cernió sobre mí. No me tocó, solo me miró con esos ojos brillantes y en mi mente escuché una voz antigua, poderosa, que no era de hombre ni de mujer, sino de la tierra misma. La sangre no es bienvenida aquí, la violencia no tiene lugar. Entierren lo que trajeron y huyan, o quédense y sean parte de la tierra. Mis manos temblorosas soltaron el fusil. Cayó al suelo con un golpe sordo. Miré a mi alrededor. Los otros sicarios que aún se mantenían en pie, el lobo entre ellos, también estaban soltando sus armas. No por miedo a la muerte, sino por el terror a algo peor. El terror a perder la mente, a ser consumidos por la locura. Comenzamos a cavar, con las manos, con las bayonetas, con lo que pudimos. La tierra estaba dura, seca, pero la desesperación nos daba una fuerza inhumana. Enterramos nuestros fusiles, nuestras pistolas, nuestros cuchillos. Los clavamos verticalmente en la tierra, formando un círculo improvisado, un ritual de rendición, de súplica. Y mientras la última arma se hundía en la tierra, el desierto se sumió en un silencio aún más profundo, un silencio que nos heló hasta los huesos. El silencio. No era el silencio del desierto, sino un silencio absoluto, denso, que absorbía todo sonido, toda vida. Las sombras, las figuras espectrales, se desvanecieron tan rápido como habían aparecido, dejando solo el frío gélido y el olor a tierra mojada, a sangre vieja, a miedo. Nos quedamos allí, los 12 sicarios, arrodillados en el polvo, nuestras manos sucias de tierra, nuestros ojos fijos en el círculo de armas enterradas. No había palabras, no había gritos, solo el temblor incontrolable de nuestros cuerpos, el eco de las voces en nuestras mentes y el vacío. Un vacío que nos había dejado sin alma, sin voluntad. El chacal seguía en el suelo, balbuceando incoherencias, sus ojos fijos en la nada. El fantasma se había quedado inmóvil, su mirada perdida, como si su mente hubiera viajado a un lugar del que nunca regresaría. Los demás, el diablo, el silencio, el vengador, estaban igual, quebrados, destrozados. El lobo, el hombre de hielo, se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos, antes llenos de crueldad, ahora reflejaban un terror profundo, una desesperación que nunca le había visto. Nos miró a cada uno de nosotros, y en su mirada vi la misma pregunta que me hacía a mí mismo. ¿Qué habíamos visto? ¿Qué nos había hecho esto? No había respuestas, solo el silencio, y la certeza de que habíamos cruzado una línea, habíamos profanado un lugar sagrado, y el desierto nos había cobrado su deuda. No con balas, no con sangre, sino con algo mucho peor, con la pérdida de nuestra identidad, de nuestra cordura, de nuestra propia esencia. Nos levantamos, uno por uno, como autómatas. No había órdenes, no había un plan, solo la necesidad de huir, de escapar de ese lugar maldito, de ese sitio del silencio que nos había despojado de todo. Dejamos las camionetas, dejamos todo, solo queríamos correr, alejarnos de ese horror que se había grabado en nuestras almas. Mientras nos alejábamos, arrastrando los pies en la oscuridad, sentí una última mirada, una mirada fría, antigua, que venía del círculo de armas enterradas. Una mirada que decía, no han escapado, solo han cambiado de prisión. Y en ese momento el sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido. Pero la luz no trajo consuelo. El sol se alzó sobre el desierto, bañando el sitio del silencio con una luz dorada y cruel.
Pero para nosotros, los 12 sicarios, la luz no trajo consuelo. Solo reveló el vacío en nuestros ojos, el temblor en nuestras manos, el silencio en nuestras almas. Huimos, corrimos sin mirar atrás, sin explicaciones, sin un destino. Dejamos nuestras armas, nuestras camionetas, nuestra vida. Dejamos todo en ese lugar maldito, en ese rincón de Hermosillo donde la tierra no acepta la sangre. Días después, el Centauro encontró nuestras camionetas vacías. Y a unos metros el círculo de armas enterradas verticalmente en la tierra seca, como un ritual macabro. Nos encontró a nosotros, a los que aún estábamos vivos, dispersos por el desierto, vagando sin rumbo, con los ojos vacíos y la mente rota. Intentó torturarnos, obligarnos a hablar, a decir que habíamos visto, pero no había palabras, solo el silencio, un silencio que se había apoderado de nosotros, un silencio que nos había convertido en cascarones vacíos. Nunca volvimos a la vida criminal. Ni uno solo de nosotros. El chacal terminó en un manicomio, balbuceando sobre sombras y lamentos. El fantasma se suicidó, incapaz de soportar el tormento en su mente. Los demás, los que sobrevivimos, nos dispersamos, fantasmas entre los vivos, marcados por lo que vimos, por lo que sentimos. La historia se convirtió en una leyenda entre los cárteles. La maldición que obligó a 12 sicarios a enterrar sus armas en Hermosillo y huir sin explicaciones. El sitio del silencio se volvió un tabú, un lugar donde ni los más brutales asesinos se atreven a pisar, porque saben que hay cosas más viejas que el diablo, fuerzas que no negocian, solo cobran, y que en esas tierras la sangre derramada no se olvida. Mi alma, si es que aún me queda una, está atrapada en ese recuerdo, en ese silencio, condenado a revivir una y otra vez la noche en que el desierto nos despojó de todo. Un recordatorio de que la justicia a veces no viene de la ley, sino de lo más profundo de la tierra, porque en el desierto de Sonora el infierno no acabó, solo cambió de dirección. Gracias por haberme acompañado en esta historia, por escuchar estas verdades que pocos se atreven a contar. Si te ha helado la sangre, si te ha hecho mirar 2 veces a las sombras, te invito a que te suscribas y compartas este relato con aquellos que, como nosotros, disfrutan de lo prohibido. Me gustaría saber qué piensas. ¿Crees que hay lugares en el mundo donde la tierra misma se levanta para cobrar venganza? ¿O es solo la culpa de los hombres lo que los vuelve locos? ¿Y tú, te atreverías a pisar el sitio del silencio?